Hola, apreciados estudiantes y personas interesadas en los temas contables. Trabajamos en los diferentes videos en el canal de YouTube. No se olviden suscribirse, no se olviden que si se suscriben les va llegando todos los videitos que estamos montando. Son temas financieros, contables, temas de presupuestos, costos, de parte financiera, administrativos, que les puede ayudar mucho para su parte académica o igualmente para sus empresas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el punto de equilibrio en ventas. Es una plantilla que yo ya tengo previamente elaborada para poder agilizar el video, que no salga muy largo y que la explicación sea mucho más concreta. Entonces, permítanme, arrancamos con lo que llamamos el punto de equilibrio. Y pues aquí les tengo una lecturita. Las empresas inteligentes deben proyectar sus ingresos periodo tras periodo. Lo hacen normalmente con base en el periodo inmediatamente anterior, o también si es un proyecto nuevo, pues lo pueden hacer con base en el estudio de mercados y con todos sus costos operativos. Lo que estamos diciendo es que si vamos a calcular un punto de equilibrio en ventas, ese punto de equilibrio nos tiene que dar cero, es decir, no vamos a presentar utilidades, pero tampoco vamos a presentar pérdidas. Para ese cálculo tenemos que tener en cuenta los tipos de costos empresariales, que son costos y gastos fijos, y costos y gastos variables. Los costos y gastos fijos, como su nombre lo dice, son aquellos que no cambian, permanecen constantes. ¿Cuáles son? Algunos de ellos, los arriendos, los intereses simples, que son una cuota fija cada vez que se llega a la fecha de vencimiento. Gastos de mantenimiento, porque recuerden que tenemos tenemos mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y mantenimiento curativo. Depende del mantenimiento, pues es fijo o es variable. Tenemos también aquí, podríamos mencionar algunos sueldos básicos que tienen fijos los empleados y que por su trabajo normal dentro de la empresa no cambia, no tiene adiciones de horas extras, comisiones ni bonificaciones. Entonces, lo primero es determinar cuáles son los costos y los gastos fijos. Los costos y gastos variables, por su naturaleza, son aquellos que no permanecen constantes, cambian, pero hay que tener presente que cambian en la medida que cambian las ventas o la producción. Los costos fijos son inversamente proporcionales a la venta o la producción, no cambian. En cambio, los costos variables son directamente proporcionales y lo que quiere decir es que mientras más se venda, mientras más se produzca, los costos variables son más altos. Los costos fijos, mientras más se venda, pues quiere decir de que los costos fijos bajan, pero a menores ventas, pues los costos fijos son muy altos. Los costos variables a mayores ventas son más altos y a menores ventas bajan, o sea que son directamente proporcionales. Concepto que debemos de tener muy claro. Algunos costos variables, la papelería, los gastos de mantenimiento, eh, estos pueden ser curativos, los intereses bancarios, los intereses compuestos que pagan capital más el interés, salarios mixtos como horas extras, bonificaciones, comisiones, servicios públicos, entre otros. ¿Ok? Simplemente nos da la relación y tenemos que separar los fijos de los variables. Esa es la primera parte que tenemos que tener muy presente y el comportamiento también lo tenemos que tener muy claro en las empresas. Las fórmulas a utilizar son tres. La del punto de equilibrio, aquí la tenemos. Tenemos otra fórmula de porcentaje del costo variable. Vamos a trabajarlas enseguida. Y tenemos la tercera fórmula, que es la utilidad deseada. Entonces, la del punto de equilibrio, lo que vamos a hallar es el nuevo nivel de ventas para no entrar en pérdidas. Punto de equilibrio es igual a los costos fijos por uno, que divide uno menos costos variables sobre las ventas totales. Ese ya lo entendemos un poquito mejor con el ejercicio. La segunda fórmula es hallar un porcentaje, es una fórmula porcentual. O sea que el porcentaje del costo variable es igual a los costos variables sobre las ventas por 100%. Por el 100, perdón. Como pueden apreciar, es igual a esta última parte de la primera fórmula, pero el resultado lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje. La utilidad deseada es lo que pretende un empresario en cuanto a ganancias, ¿cierto? El porcentaje de utilidad. Utilidad deseada es igual a la suma del punto de equilibrio una vez hallado, más la utilidad que pretenda generar el empresario, más el porcentaje de costo variable con base también en el porcentaje que hallamos aquí. Con base en ese porcentaje, vamos a calcular el costo variable en pesos. Tenemos aquí un ejemplo práctico. Decimos que inclusive, pues aquí tenemos
las variables. Entonces, las ventas totales de esta empresa son 67 millones. Los costos fijos para esas ventas fueron de 5.200.000 y los costos variables para esas ventas o ese ingreso fue de 22 millones de pesos. El porcentaje de utilidad de ese producto o de la empresa que maneja en el mercado es un 38%. Aquí está el planteamiento. Entonces, con base en estos datos, vamos a calcular el punto de equilibrio. Perfecto. Vamos a arrancar con el punto de equilibrio que ya está solucionado para efectos de agilizar. Vamos a ampliar, vamos a insertar aquí otras celditas para que hagamos lo siguiente. Como la primera fórmula es el punto de equilibrio, entonces digamos que vamos a trasladar aquí la formulita para que la entendamos bien y vamos a trasladarla aquí en esta partecita. Perfecto, entonces ya tenemos aquí la primera fórmula y vamos a colocarla aquí en amarillito para que ustedes vean de dónde va a salir esto que vamos a trabajar. Perfecto, entonces es la primera fórmula. Aquí la estamos trabajando, lo único que hacemos nosotros es reemplazar las variables, los costos fijos, vamos a sacarlos de acá, son 5.200.000, por 1, que es una constante, dividimos 1, también es una constante, y le vamos a restar el resultado de los costos variables sobre las ventas totales. Perfecto. Aquí me dice entonces que si yo multiplico, vamos de pronto a sacar una calculadora para efectos de hacer los cálculos y lo entiendan más. Entonces decimos que 5.200.000 por 1, pues me va a dar 5.200.000. Ahora la primera parte está lista, eso nos va a dar 5.200.000. Pero luego nos dice divida 1 menos esta que está entre paréntesis, vamos a hacerlo primero. Entonces vamos a decir que tenemos unos costos variables de 22 millones, 1, 2, 3, 22 millones, y que lo vamos a dividir sobre las ventas totales, que son 67 millones. Perfecto. Eso nos va a dar 0.3283. Tenemos que poner cuidado. Lo ideal es que redondeemos. Yo podría colocar 2 o 3 decimales, pero para efectos de no equivocarme mucho, porque las matemáticas, si yo no aproximo, todas estas cifras me pueden más bien llevar a un error. Entonces, yo voy a decir que esto lo voy a asumir que es un 0.33%. Perfecto. Miren que aquí me dice entonces, si vamos a poner aquí el 0,33. ¿Listo? Lo que quiere decir entonces que este resultado es el de esta división. Si yo llego y cojo y digo que 1 menos 0.33, entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿cuánto me da eso? Y como la fórmula me dice que yo a ese 1 le tengo que restar el resultado de la división, que dio 0,33, me va a decir que es 0.67 el resultado acá. Entonces vamos a decir que es 0,67. Ahora, si yo reemplazo la fórmula, mire que la fórmula me va a dar 5.200.000 por 1, 5.200.000. ¿Dividido qué? 1 menos 0.33, entonces ya quedó, tal como está aquí, 5.200.000 dividido 0.67. Ya reduje bastante la fórmula, reemplacé e hice las operaciones pertinentes. Y me quedo en esto. Al hacer esa operación, vamos a hacerlo con la calculadora para que lo tengamos presente todos que hicimos. Entonces, los 5.200.000 los voy a dividir sobre 0.67, que me reemplaza toda esta parte de aquí abajo, quedó en 0.67, y me dice que me va a dar 7.761.194. Pues bien, aquí tenemos 7.661.164. ¿Qué pasa? Que ese es el punto de equilibrio en ventas. Perfecto. Vamos a quitar esto aquí. Y entonces decimos que este es, vamos a colocarlo mejor aquí, 7.761.194. Vamos a colocar lo que nos dé contabilidad.
Entonces me da 7.761.194. Me da precisamente eh, esta formulita. No, aquí, perdón, que aquí yo lo que hice fue, perdón, discúlpenme, dejémoslo tal como estaba porque eh, aquí me está diciendo que al hacer esta fórmula me da 7.761. Este es o son las ventas para el próximo periodo. Me estaba confundiendo trayendo aquí para la segunda fórmula. El resultado de 5.200.000 dividido 0.67 me da 7.761. ¿Qué es esto? Este es el nuevo nivel de ventas, es el punto de equilibrio, lo que quiere decir de que si este empresario vende 7 millones en el siguiente periodo, pues no va a tener pérdidas. Perfecto, pero para eso tenemos que seguir trabajando. No tenemos los costos variables. ¿Por qué? Porque para estas ventas de 67 millones había unos costos variables de 22 millones de pesos. Entonces recuerden los conceptos, a mayores ventas, mayores costos variables. Ahora, si las ventas bajaron, ¿qué tenemos que hacer con los costos variables? Bajarlos. Entonces aquí tenemos la segunda fórmula. Vamos a bajar aquí para que insertemos la formulita. Entonces, vamos a quitarle esto acá al colorcito y vamos a bajar la fórmula, la segunda fórmula, y aquí tenemos la segunda fórmula, copiar, y vamos a copiar entonces aquí la segunda fórmula. Perfecto. Aquí la tenemos ya, la segunda fórmula, para que entiendan entonces qué es lo que estamos haciendo. Ya aplicamos la primera, ahora tenemos la segunda fórmula aquí y vamos a aplicarla. Perfecto, me está diciendo que el porcentaje de costo variable es igual a los costos variables sobre las ventas. Tenemos que apreciar que es lo mismo que tenemos acá. Este resultado nos dio 33. Perfecto. Si multiplicamos por 100 ese 33 nos va a dar un 33%. O sea que aquí ya tenemos también el resultado. El porcentaje del costo variable es el 33%, porque lo que hicimos fue reemplazar las variables. Es esta misma fórmula o la última parte de la primera fórmula y nos dio 33. Pues bien, 0.33 multiplicado por 100 nos va a dar 33%. Entonces, vamos a coger el punto de equilibrio que nos dio 7.761.000 y lo multiplicamos por el 33% que nos dio. Perfecto. ¿Cuánto nos va a dar? 2.561.000. Vamos a comprobar entonces. Vamos a coger entonces, ahora sí, para eso hallamos el porcentaje del costo variable. Cogemos los 7.761.194 y lo multiplicamos por el 33% y nos va a decir que son 2.561.194. Pues bien, aquí lo tenemos, 2.561.194. Y entonces, ¿qué son? Esos son los costos en pesos para el punto de equilibrio de los 7 millones de pesos. Perfecto, entonces ya tenemos un punto de equilibrio, 7 millones. Tenemos aquí un porcentaje de costo variable que es el 33%. Cogemos el punto de equilibrio, lo multiplicamos por el 33% y nos va a dar entonces exactamente lo que son los costos variables para el punto de equilibrio. Después de que tengamos ese dato, ya tenemos dos datos muy importantes para poder realizar lo que llamamos el estado de resultados del punto de equilibrio. Démosle otro colorcito, un colorcito más clarito mejor. Entonces, el estado de resultados básico, que digamos que es como si fuera la comprobación del ejercicio, y ustedes lo conocen contablemente, a las ventas, que son 7.761.000, le restamos los costos variables que nos dio y nos va a dar una utilidad bruta de 5.200.000. Perfecto. Ahora, le tenemos que restar los costos fijos. Recuerden esa parte también. Entonces, este es menos, este igual, vamos a dejarlo en negrilla, este igual también lo dejamos en negrilla, pero el que es menos sí lo vamos a colocar en rojito. Estos costos fijos en rojito y estos costos variables en rojito. Perfecto, o sea que
Los costos variables que los determinamos, ya tenemos dos para hacer el estado de resultados, el punto de equilibrio en ventas, más los costos variables, ahora da una utilidad bruta de 5.200.000. Recuerden que una utilidad bruta es un valor al que no le han hecho todos los descuentos. Entonces procedemos a restarle los costos fijos. Y los costos fijos ya los tenemos aquí en la plantilla. Los costos fijos no cambian, permanecen constantes. O sea que no tiene nada que ver las ventas ni la producción, sino que permanecen constantes y son 5.200.000. Al hacer la operación, observen que tenemos que la utilidad neta es cero, es decir, ya hallamos el punto de equilibrio. Perfecto. O sea que aquí es el punto donde no se presentan utilidades, pero tampoco pérdidas. Ahí es donde debemos de llegar. Aquí donde exactamente no se tienen, y vamos a colocarlo otra vez en amarillo, y con negrito mejor, no se presentan utilidades, pero tampoco se presentan pérdidas. O sea que aquí podemos decir que nuestro punto de equilibrio nos dio perfecto. ¿Ok? No tenemos problema. Ahora, vamos para la tercera fórmula y yo quiero quitar esto de acá para dejarlo un poquito más organizado. Dejémoslo un poquito más organizado, por favor. Ténganme un poquito de paciencia y vamos a ampliar un poquito aquí para bajar entonces la tercera fórmula, y la tercera fórmula que tenemos acá nos dice perfectamente, y venimos acá y vamos entonces a plantear aquí la tercera fórmula. Perfecto. Y aquí vamos a quitarle el colorcito a esto y le quitamos el colorcito acá. Entonces, esta ya determinamos que es la tercera y última fórmula. Entonces, muy importante llegar al punto de equilibrio, pero entonces el empresario siempre nos va a decir, bueno, y entonces mi porcentaje de utilidad, que es un 38%, ¿dónde queda? Yo también necesito controlar eso y ver que vaya llegando allá, porque no solamente es controlar, que las ventas, si nos va bien mal, no pueden ser menores a los 7 millones. Que los costos variables no pueden excederse de los 2.561.000. Entonces ya tenemos un control administrativo y financiero. Si nos da cero, pues entonces el empresario dice, perfecto, en este periodo no perdí plata. Pues excelente, es peor perder, así no gano utilidades. Es peor perder. Es mejor entonces llegar a un equilibrio, y eso es cuando los empresarios dicen a veces, estamos sostenidos, llegamos a nuestro punto de equilibrio y ahí vamos mientras vamos siendo un poquito más rentables y vamos posicionándonos en el mercado. Esa es la teoría de los empresarios, que es muy correcta. Es preferible estar en cero, pero no entrar en pérdidas. La tercera fórmula entonces ya me va a hacer una proyección. La tercera fórmula me dice que la utilidad deseada es igual a la sumatoria del punto de equilibrio más el porcentaje de utilidad más el porcentaje del costo variable. ¿Cómo lo aplicamos? Aquí tenemos la aplicación de esa fórmula y nos está diciendo entonces que la utilidad deseada es igual. Punto de equilibrio, nos dio 7.761.000 más. El porcentaje es el 38% como lo tenemos planteado, y es el 38%, perfecto. Entonces, eh, venimos y decimos, ese 38% lo tenemos que calcular al punto de equilibrio y nos da 2.949.254. Nos dice que le tenemos que sumar igualmente eh, el porcentaje del costo variable, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a sumar, aquí puse que son 10.710.000, porque para hacer esa proyección nosotros tenemos que sumar los 7.761.194 más la utilidad que nos dio de 2.949.254. Pues entonces nos dice que da 10.710.000, perfecto. Cogemos esos 10.710.000 y como nos dice, súmele el costo variable que nos dio un 33%, ¿cierto? Recuerden, y miren lo que acá está,
Entonces, esos 10 millones los multiplicamos por el 33% y mire que nos da 3.534.000. O sea que este valor, que es una proyección, lo multiplicamos por el porcentaje de costo variable y nos va a dar 3.534.448. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos datos? Pues bien, lo que tenemos que hacer es hacer la proyección completa. 7.761.194 más, perdón, 7.761.194, le tenemos que sumar la utilidad que nos dio de 2.949.254 y le tenemos que sumar, perdón, yo estoy aquí definitivamente loco con los números, 2.949.254. Y le vamos a sumar entonces los 3.534.448. Nos va a dar igual a 14.244.000. ¿Qué es este valor? Miren que aquí lo tenemos como una utilidad deseada de 14.244.000 aplicando esta formulita. Perfecto. Pues aquí tenemos ya ese valor. ¿Pero qué es ese valor? Es el nuevo nivel de ventas. En ningún momento es la utilidad, es el nuevo nivel de ventas. Ahora, lo que tenemos que hacer es volver a traer a colación el estado de resultados, porque con base en este nuevo nivel de ventas vamos a mirar cuánto va a generar de utilidad este señor. Y volvemos a arrancar y decimos que las ventas ahora son 14.244.000, que le vamos a restar los costos variables y me está diciendo que los costos variables son 4.700.000. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo hago es coger los 14.244.896 y lo voy a multiplicar por el porcentaje que nos dio de costo variable, que si observamos nos dio un 33%. Aquí lo tenemos, un 33%. Perfecto. Entonces, si lo multiplicamos por el 33%, nos va a decir que tenemos 4.700.000 y aquí tenemos los 4.700.816. O sea, observen, nuevo nivel de ventas, nuevos costos variables, concepto que nos tiene que tener, que tenemos que dejar claro. En la medida que cambian las ventas, cambian los costos variables. Con ese estado de resultados, pues nos da una utilidad bruta de 9.544.080. Igualmente tenemos que restarle los costos fijos. Perfecto. Pues ojo, este lo tenemos que dejar en negrito y este también en negrito. Entonces, tenemos que restar los costos fijos. Recuerden, los costos fijos permanecen constantes. O sea que aquí tenemos unos costos fijos con los cuales seguimos trabajando, mientras no cambien, lógicamente. Y haciendo esa operación, que la utilidad bruta le vamos a restar los costos fijos, que son los mismos, nos va a dar una utilidad neta de 4.344.080. Ahora sí podemos decir que este sí es la utilidad del 38% que este señor se quiere generar. 4.344.000. Pero todo esto es con base en el punto de equilibrio que nos dio cero. Ahora, observen, este señor en el periodo anterior vendió bastante, con los mismos costos fijos, pero los costos variables siempre se le van a incrementar. Perfecto. Entonces, ahí es donde tenemos que interpretar que los costos variables también cambian, también van a cambiar los costos variables, ¿ok? Cambian en la medida que cambian las ventas, ténganlo presente, ¿ok? Primera medida, que me den la relación de todos los costos y empiezo a que me expliquen o que me digan los costos cuáles son, si son fijos o variables, los separo. Luego tengo las ventas y empiezo a aplicar cada una de las formulitas. Muy bien, hasta aquí llegamos con este nuevo video. Esperemos que sea de utilidad y nos vemos en otra nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.